Bienvenidos a la serie de videos reflexivos de Aeternos. Esta es una colección de videos que presentan relatos acerca de temas, conceptos y nociones que pueden ser interesantes de reflexionar y de revisar desde más de un ángulo. Tú sabes que la perspectiva es un complemento de la estrategia y además hemos dicho que operan en conjunto para poder darle sentido a las decisiones que se toman. Entonces, la estrategia toma un carácter de altamente relevante en la discusión, tanto en lo teórico como en lo práctico, de la gestión de cualquier escenario. Entonces, la pregunta de este podcast es muy simple. ¿Qué es la estrategia? Es una palabra empleada recurrentemente en el mundo de las organizaciones, tanto como la palabra sistema o la palabra gestión, pero no necesariamente produce el efecto correcto en la mente de las personas cuando alguien lo invoca. Suele derivar en una imagen borrosa como consecuencia de una noción ambigua y no acabada. Por ello, creo que es necesario iniciar esta reflexión conceptual respecto de la estrategia. Recurro a un artículo escrito por Michael Porter, titulado ¿Qué es la estrategia? La idea central de este trabajo es que existe una confusión entre la noción de eficacia operativa y estrategia, de modo tal que muchos ejecutivos y directivos las hacen sinónimas, cuando en realidad no son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Para muchas empresas, el enfoque de la eficacia operativa ha derivado en esfuerzos importantes de movilización de la organización, con gestiones de cambio y mejoras de procesos que les ha permitido ganar cuotas de mercado y posicionamiento real. Buena parte de estas transformaciones tienen como origen la comparación con otros. Tenemos que ser como la competencia, pero mejores. Y a base de análisis comparativo y estandarizaciones en la industria, se ha logrado competirle al vecino, rebasándolo muchas veces, hasta alcanzar un estado que Porter describe como hipercompetencia. Porter responsabiliza al benchmarking y a la reingeniería como fuentes de la hipercompetencia, en la que se han enredado muchas industrias. ¿Tenemos referencia de esto en nuestra experiencia cotidiana? Claro que sí. Hemos visto muchas veces formulaciones estratégicas y cuadros de mando integral que lucen orgullosos unos objetivos estratégicos vinculados a la eficacia operacional. Porter señala que debido a la aplicación de herramientas como la calidad total, el benchmarking o la reingeniería de procesos, las empresas han comenzado un proceso de asimilación y estandarización que las hace peligrosamente parecidas. Ello implica que para ganar la competencia deben hacerlo en cuanto a quién es más rápido, quién tiene menos errores, quién tiene o presenta la mejor calidad, etcétera, desviándose así de los fundamentos de la posición estratégica, que se basan en hacerlo distinto. No es que la eficacia operativa no sea importante en el contexto de la gestión de cualquier organización. Es absolutamente importante, pero ocurren tres cosas con la eficacia operativa que debemos tener a la vista. Primero, no es suficiente para vencer en la arena de la competencia. Segundo, no puede la estrategia ser reducida a índices de mejora de la eficacia operativa. Y tercero, la eficacia operacional por sí sola no es suficiente para mantener una ventaja competitiva sustentable. Puedo parecerme a la competencia en mis productos y procesos, pero debo ofrecer algo distinto, ya sea en la forma de organizar mi producción, en el producto mismo o en la experiencia de comprarme. Se asoma entonces la noción de valor. Este sutil cambio de paradigma nos acerca a la salida del túnel. Esa es la idea básica de la estrategia. Para responder la pregunta inicial de ¿qué es la estrategia?, Porter nos entrega un modelo que consta de 4 partes que deben coexistir armónicamente. 1. El posicionamiento estratégico. 2. Los trade-offs. 3. El calce o encaje. Y 4. Líder. ¿Cómo entendemos el posicionamiento estratégico? No basta con decir queremos ser los mejores. El posicionamiento debe tener un origen claro. Y hay 3 opciones. Primero,
debe estar basado en la variedad, es decir, se enfoca en producir un subconjunto de productos o servicios de una industria en particular, en lugar de atender todas las necesidades de un cliente. Por ejemplo, Shell se enfoca en lubricantes para automóviles, pero no repara motores. 2. Debe estar basado en las necesidades. Se enfoca en satisfacer la mayoría o todas las necesidades de un grupo específico de clientes. Ejemplo, el banco de inversión IKEA o empresas que atienden solo a clientes de alto patrimonio. 3. Debe estar basado en el acceso. Segmenta a los clientes que son accesibles de maneras diferentes, por geografía, escala o canales de distribución, requiriendo un conjunto distinto de actividades para llegar a ellos. Ejemplo, cines en pequeñas ciudades versus las grandes metrópolis. Entonces, la estrategia no es solo un lema, sino un conjunto de actividades que crean una posición valiosa y diferenciada en el mercado. La posición estratégica se construye sobre un conjunto de actividades diseñadas a medida para un valor único. La elección de la posición requiere creatividad y puede combinar varias fuentes para crear ventajas competitivas únicas. Las posiciones estratégicas pueden cambiar con el tiempo debido a cambios en tecnología, mercado o necesidades sociales. Segundo punto. ¿Cómo entendemos el trade-off? Una posición estratégica no es sostenible a menos que existan compromisos o renuncias. A esto le llamamos trade-offs. Trade-off significa que para tener más de algo, debo tener menos de otra cosa. Elegir una ruta significa renunciar deliberadamente a otra. ¿Por qué son necesarios los trade-offs? Evitan que los competidores te imiten fácilmente, es decir, que repliquen tu posición. Si una empresa intenta ser todo para todos, hacerlo todo, destruye su eficiencia y confunde su marca. En palabras de Porter, la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. La diferenciación y el liderazgo en costos requieren configuraciones de actividades distintas y coherentes. La estrategia debe ser clara para mantener una ventaja y evitar la homogeneización del mercado. La frontera de productividad y las prácticas actuales hacen que los trade-offs sean reales y necesarios. Tercer punto del modelo de Porter. ¿Cómo entendemos el calce o encaje? La estrategia no depende de una sola ventaja competitiva, como una patente o un software web avanzado, sino de todo un sistema de actividades interconectadas que se refuerzan mutuamente. Porter identifica 3 tipos de encaje. El primero, consistencia simple. Cada actividad está alineada con la propuesta de valor general. 2. Actividades que se refuerzan. Las actividades se potencian entre sí. Por ejemplo, los vuelos rápidos de una aerolínea permiten usar menos aviones, reduciendo costos. Tercero, optimización del esfuerzo. Coordinación para eliminar redundancias y maximizar la eficiencia general del sistema. ¿Por qué es vital el encaje? Porque es extremadamente difícil para un rival imitar un sistema completo de 20 actividades interconectadas, mientras que es muy fácil copiar una sola actividad aislada. Un buen calce aumenta la exclusividad y la resistencia a la competencia. La integración de actividades genera ventajas que no se logran con actividades aisladas o actividades simples. La continuidad en la estrategia y el calce fortalecen la identidad y la posición de la empresa. ¿Cuál es el papel del líder en la estrategia? Porter advierte que el mayor peligro para la estrategia proviene del interior de las propias compañías. Los líderes suelen verse tentados a crecer de forma descontrolada, añadiendo productos, servicios o clientes que no encajan con su modelo básico, lo que diluye su estrategia original. La labor del líder es definir y comunicar la posición única de la empresa, hacer los trade-offs difíciles, lograr que todas las áreas operativas de la organización calcen y trabajen en armonía. El liderazgo es fundamental para definir, comunicar y mantener una estrategia coherente. La disciplina en decisiones estratégicas evita la dispersión y la homogeneización. La comunicación efectiva ayuda a que todos los empleados entiendan y apoyen la estrategia. La estrategia requiere una visión a largo plazo, con un horizonte de una década o más.
La innovación en la estrategia puede surgir de cambios en el sector o en la tecnología. La resistencia al cambio y la imitación son obstáculos que el liderazgo debe superar. La estrategia debe ser un marco que guíe decisiones en todos los niveles de la organización. 5 corolarios del modelo de Porter. La ventaja de los nuevos entrantes. Los nuevos competidores a menudo tienen ventajas para encontrar posiciones únicas y aprovechar cambios en el mercado. Los entrantes pueden identificar posiciones desatendidas o subvaloradas por las empresas establecidas. La innovación en actividades o en segmentos de clientes puede abrir nuevas oportunidades. Cambios tecnológicos, sociales o en canales de distribución facilitan la creación de nuevas posiciones. La flexibilidad y menor carga de actividades existentes permiten a nuevos entrantes adaptarse rápidamente y captar mercado. La conexión entre estrategia y decisiones organizacionales. La estrategia requiere decisiones claras sobre qué hacer y qué no hacer, guiadas por trade-offs. La estrategia se basa en crear un calce entre actividades y en hacer elecciones diferenciadoras. La eficacia operacional es importante, pero no sustituye a la estrategia. La continuidad y disciplina en la estrategia fortalecen la ventaja competitiva. La innovación y cambios deben alinearse con la posición estratégica para evitar confusiones. La gestión del liderazgo es clave para definir, comunicar y mantener la estrategia. La estrategia ayuda a guiar decisiones cotidianas y a evitar concesiones que la debiliten. La tendencia actual de buscar eficiencia operacional no reemplaza la necesidad de una estrategia clara. La gestión del crecimiento y expansión. El crecimiento debe ser coherente con la estrategia y no erosionar la ventaja competitiva. Profundizar en la posición estratégica es más efectivo que ampliar sin criterio. La expansión internacional puede potenciar la posición única de la empresa. La diversificación sin calce puede generar concesiones y pérdida de diferenciación. La integración de unidades independientes ayuda a mantener la coherencia estratégica. La estrategia de crecimiento debe centrarse en fortalecer las actividades existentes. La tendencia a crecer sin límites puede debilitar la posición y aumentar la homogeneización. La innovación y adaptación deben alinearse con la posición estratégica para ser sustentables. La visión sobre industrias emergentes y tecnología. En sectores emergentes, la estrategia se define en medio de alta incertidumbre y competencia imitativa. La imitación rápida en industrias emergentes reduce la rentabilidad a largo plazo. La diferenciación temprana y la definición de una posición clara son clave. La competencia en alta tecnología suele prolongar la fase de imitación. La expansión de líneas y prestaciones sin estrategia clara puede ser perjudicial. La estrategia en estos sectores requiere decisiones sobre qué prestaciones ofrecer y qué mercados atender. La imitación y la convergencia estratégica son inevitables, pero la ventaja se mantiene con calce y trade-offs. La innovación y la diferenciación temprana protegen la rentabilidad en sectores dinámicos. La importancia del sistema de actividades. El éxito estratégico radica en la integración y complementariedad de las actividades. La ventaja competitiva surge del sistema completo, no solo de actividades individuales. La imitación del sistema completo es difícil y costosa para los rivales. La estrategia consiste en crear un calce entre actividades que refuercen la posición. La integración de actividades genera barreras a la imitación y ventajas sostenibles. La coherencia y reforzamiento de actividades aumentan la exclusividad. La estrategia debe diseñar un sistema de actividades que sea difícil de replicar. La continuidad en el calce y en las actividades fortalece la identidad y la ventaja competitiva. Conclusiones. En su célebre artículo, ¿Qué es la estrategia?, Michael Porter nos presentó una distinción fundamental que hoy, más que nunca, exige ser revisada. La eficacia operativa no es estrategia. Para Porter, hacer lo mismo que los competidores, pero un poco mejor o más rápido, solo conduce a la convergencia competitiva y a la destrucción de los márgenes de utilidad. La verdadera estrategia radica en ser deliberadamente distintos, en elegir un conjunto único de actividades para entregar valor superior y sostenible.
Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial plantea un desafío directo a este principio y transforma radicalmente la naturaleza de la competencia en los mercados. En el escenario actual, la inteligencia artificial se presenta como la herramienta definitiva de eficacia operativa. Automatiza procesos, optimiza cadenas de suministro y refina la toma de decisiones a una velocidad sin precedentes. El riesgo latente para las empresas es caer en la trampa de confundir la adopción masiva de inteligencia artificial con una estrategia en sí misma. Si todos los actores de un mercado acuden a los mismos proveedores de tecnología y entrenan sus modelos con conjuntos de datos similares, el resultado inevitable será la homogenización profunda de los sectores. La inteligencia artificial, mal entendida, puede acelerar la convergencia competitiva que Porter tanto temía, convirtiendo las ventajas tecnológicas en meros commodities y erosionando la diferenciación. Además, la concentración del poder tecnológico en unos pocos proveedores de infraestructura de inteligencia artificial introduce riesgos sistémicos para la libre competencia, creando barreras de entrada casi insalvables y limitando la capacidad de las organizaciones para diseñar sus propias cadenas de valor únicas. Para sobrevivir en la nueva economía, no basta con buscar una posición estática en el mercado. Es imperativo desarrollar la capacidad de mapear y anticipar escenarios complejos. La interconexión de los mercados globales, la volatilidad geopolítica y la velocidad del cambio tecnológico configuran un entorno donde las variables ya no se comportan de manera lineal. Estudiar estos escenarios complejos implica entender que la ventaja competitiva actual es dinámica. El calce o encaje del que hablaba Porter ya no puede ser rígido, debe ser un sistema adaptativo, un diseño estratégico lo suficientemente robusto como para absorber la incertidumbre y lo bastante flexible como para pivotar cuando las reglas del juego cambien. Unir a Porter con la economía de la inteligencia artificial nos obliga a una conclusión clara. La tecnología debe estar al servicio del posicionamiento estratégico y no al revés. El verdadero estratega contemporáneo no es quien implementa más inteligencia artificial, sino quien la utiliza para profundizar su diferenciación y crear barreras de imitación genuinas. En un mundo complejo e hipertecnologizado, la máxima ventaja competitiva pertenecerá a aquellas organizaciones que logren usar la inteligencia artificial no solo para ser más eficientes, sino para hacer lo que nadie más está haciendo, navegando la incertidumbre con una brújula estratégica clara e insustituible.